Existe un hechizo que mantiene a la mayoría de los hombres atrapados en una rueda infinita de compulsión, vacío y autodestrucción. Un hechizo tan antiguo como la propia conciencia humana, tan seductor como peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus impulsos sexuales parecen gobernar tus decisiones más importantes? ¿Por qué tu mente, en los momentos en que necesitas la máxima claridad mental y fuerza de voluntad, se rinde a la vorágine del deseo? ¿Por qué hombres brillantes, con un potencial inmenso, malgastan su energía vital en ciclos compulsivos que los dejan exhaustos, confundidos y muy lejos de sus verdaderos objetivos? La respuesta radica en que la humanidad ha perdido el conocimiento sagrado de la verdadera naturaleza de la energía sexual. Durante milenios, esta fuerza primordial fue venerada como fuente de vida, creatividad y poder espiritual. Antiguas civilizaciones comprendían que el impulso sexual llevaba en su interior el código de la creación universal, la llama divina que separa al hombre común del hombre realizado. Pero en algún momento de la historia, ese saber fue deformado, comercializado y banalizado. Lo que debía ser un puente hacia la trascendencia se convirtió en una prisión invisible. Napoleon Hill, el gran estudioso de la mente humana y de los principios del éxito, dedicó años de su vida a desentrañar este misterio. Observó que todos los grandes hacedores de la historia tenían algo en común: la capacidad de convertir su energía sexual en combustible para logros extraordinarios. No mediante la represión o la negación, sino a través de un proceso que él llamó transmutación sexual, la alquimia interna que transforma el impulso primitivo en fuerza creativa, magnetismo personal y capacidad de realización. Pero, para entender este proceso, primero debemos mirar de frente al hechizo que nos mantiene cautivos. Vivimos en una sociedad que ha programado nuestra mente para asociar el placer sexual con escape, alivio y recompensa instantánea. Desde la adolescencia, nos condicionan a creer que la satisfacción sexual es un derecho, una necesidad básica que debe satisfacerse en cuanto surge. La industria del entretenimiento adulto, los algoritmos de las redes sociales, la cultura del consumismo, todo conspira para mantener nuestra mente fija en el próximo estímulo, la próxima dosis de dopamina. El resultado es devastador. Hombres inteligentes y ambiciosos se ven atrapados en ciclos de masturbación compulsiva, consumo de pornografía y relaciones superficiales basadas únicamente en la atracción física. Buscan en el sexo lo que solo puede encontrarse en la orientación con un propósito, significado, conexión, trascendencia, y cuanto más persiguen el placer como un fin en sí mismo, más vacíos se sienten. Cuanto más se entregan al impulso, más se alejan de su verdadera fuerza. Este es el cruel paradoja de nuestra época. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a estímulos sexuales, y nunca los hombres se habían sentido tan impotentes ante la vida. Nunca fue tan fácil obtener satisfacción sexual, y nunca fue tan difícil mantener el enfoque, la disciplina y la dirección. Lo que parece libertad sexual es en realidad esclavitud emocional. Lo que parece placer es una huida de la responsabilidad de crear una vida excepcional. Napoleon Hill comprendió que esta energía sexual, mal dirigida, se convierte en el mayor ladrón del potencial humano. Agota la vitalidad, dispersa la concentración, debilita la determinación, pero, cuando se entiende y canaliza conscientemente, se convierte en el motor más poderoso de la realización personal. Hill observó que los hombres más exitosos de su tiempo dominaban este aspecto de sí mismos, no mediante la represión, sino mediante la transmutación. La transmutación sexual no significa celibato forzado ni negar la sexualidad, significa entender que la energía sexual es energía creativa en bruto, y que puede redirigirse conscientemente hacia metas superiores. Cuando un hombre aprende a convertir el impulso sexual en enfoque mental, determinación y carisma,
ha descubierto el secreto de los grandes líderes, artistas, emprendedores y visionarios de la historia. Imagina tu energía sexual como un poderoso río. La mayoría de los hombres deja que ese río fluya sin control, provocando inundaciones y destrucción en su vida emocional y material. Algunos intentan represarlo por completo, acumulando una presión interna que conduce a explosiones inevitables. Pero el hombre sabio aprende a canalizar el río, construye turbinas que convierten la fuerza del agua en electricidad, en luz, en poder. No lucha contra el río, lo dirige. Este proceso de transmutación ocurre en las capas más profundas de la psique. Primero, es necesario reconocer los patrones inconscientes que gobiernan nuestro comportamiento sexual. La mayoría de los hombres actúa impulsivamente, sin cuestionar el origen de esos impulsos ni su destino. Sienten el deseo y buscan satisfacción inmediata, como si estuvieran programados para responder automáticamente a estímulos externos. Pero, cuando comenzamos a observar nuestros impulsos con distancia, sucede algo extraordinario. Descubrimos que detrás de cada deseo sexual hay una necesidad emocional más profunda. El hombre que ve pornografía compulsivamente no busca solo satisfacción física, intenta llenar un vacío existencial, escapar de responsabilidades, aliviar miedos o compensar sentimientos de insuficiencia. El impulso sexual se ha convertido en una droga, un anestésico contra el dolor de un alma que no quiere enfrentarse a sí misma. Reconocer esto es el primer paso hacia la libertad. Cuando dejamos de juzgar nuestros impulsos como buenos o malos y empezamos a verlos como mensajeros, descubrimos valiosa información sobre nuestro mundo interior. Cada compulsión sexual señala una herida emocional, un potencial reprimido, una parte de nosotros que clama por atención e integración. Napoleon Hill enseñó que el hombre ordinario está dominado por sus emociones, mientras que el hombre extraordinario domina sus emociones. Esta es la diferencia fundamental entre el esclavo y el amo de sí mismo. El esclavo reacciona a los impulsos como si fueran mandatos inevitables. El amo observa los impulsos, comprende su mensaje y elige conscientemente cómo responder. Esa elección consciente es lo que transforma la energía sexual en poder personal. Cuando sentimos el impulso y en lugar de reaccionar automáticamente, nos detenemos, respiramos y preguntamos, ¿qué intenta decirme esta energía? Empezamos a romper el hechizo de la compulsión. Al redirigir esa energía hacia proyectos creativos, ejercicio físico, meditación o trabajo enfocado, descubrimos que se multiplica en lugar de agotarse. Este es uno de los grandes secretos que Napoleon Hill descubrió al estudiar a hombres exitosos. Habían aprendido a usar su energía sexual como combustible para sus ambiciones. En lugar de desperdiciar esa energía vital en placeres efímeros, la acumulaban y transformaban en magnetismo personal, creatividad e inquebrantable determinación. Descubrieron que la misma energía que impulsa los actos sexuales es la que impulsa toda creación humana. Piensa en los grandes artistas, inventores, líderes y emprendedores de la historia. Muchos de ellos informaron de periodos de intensa creatividad que coincidían con etapas de abstinencia sexual o de canalización consciente de su energía sexual, no porque reprimieran su sexualidad, sino porque habían descubierto una forma superior de expresión de esa energía. Comprendieron que el orgasmo físico es solo una de las muchas maneras de experimentar la éxtasis, y que el éxtasis de la creación, la realización y la contribución al mundo puede ser aún más profundo y duradero. Pero, para alcanzar ese nivel de maestría, es necesario atravesar el desierto de la propia sombra. Todo hombre que decide romper el hechizo del comportamiento sexual compulsivo debe enfrentar las partes de sí mismo que preferiría mantener ocultas. Debe mirar directamente a sus miedos, sus insuficiencias, sus heridas emocionales sin resolver. Debe reconocer que usaba el sexo como escape, como validación, como anestesia contra dolores que no quería sentir. Este proceso no es ni fácil ni cómodo. Al dejar de usar el sexo como huida,
nos vemos obligados a sentir todo aquello de lo que huíamos: el miedo, la soledad, el vacío, la presión de las responsabilidades. Muchos hombres abandonan en este punto y recaen en viejos patrones, porque el dolor temporal de la abstinencia parece más intenso que el dolor crónico de la compulsión, pero quienes perseveran descubren algo extraordinario: al otro lado de la incomodidad se encuentra una fuerza interior de la que jamás imaginaron disponer. Cuando dejamos de malgastar nuestra energía vital en distracciones sexuales, esa energía se acumula y se convierte en poder personal. La mente se aclara, los objetivos se hacen más nítidos, la determinación se fortalece. Es como si una densa niebla se disipara, revelando un paisaje interior de infinitas posibilidades. Napoleon Hill llamó a este estado genio sexual transmutado. Observó que los hombres que dominaban su energía sexual desarrollaban una presencia magnética, una capacidad de influencia que los distinguía por completo de la masa. No perdían masculinidad alguno, por el contrario, descubrían una forma más profunda, auténtica y poderosa de ser hombres. Esa masculinidad trascendente no se basa en conquistas sexuales, ni en demostraciones de virilidad. Se fundamenta en el autocontrol, en la capacidad de convertir la energía primitiva en expresión elevada. El hombre que domina su energía sexual irradia una confianza que no necesita demostración, un magnetismo que no requiere imposición, una presencia que atrae naturalmente oportunidades, relaciones significativas y éxito material. Aquí es donde muchos de ustedes, que ven este video, se preguntan: ¿cómo puedo iniciar este viaje de transmutación? ¿Cómo rompo los patrones que me tienen prisionero? Si estas preguntas resuenan en ti, si sientes que es tiempo de tomar el control total de tu energía vital y dirigirla hacia tus verdaderos objetivos, debes seguir este canal. En los próximos episodios, compartiré técnicas prácticas, ejercicios específicos y estrategias comprobadas para aplicar los principios de Napoleon Hill en tu vida diaria. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque el conocimiento que aquí comparto puede ser la clave que buscabas para desbloquear tu verdadero potencial. Muchos hombres pasan toda su vida sin descubrir estos secretos. No seas uno de ellos. El proceso de transmutación comienza con la comprensión de que nuestros impulsos sexuales son como fuego. El fuego puede destruir una casa o proporcionar energía para iluminar una ciudad entera. La diferencia no está en el fuego en sí, sino en cómo se canaliza y controla. De igual manera, nuestra energía sexual puede destruirnos por compulsión o elevarnos por transmutación consciente. La primera fase de la transmutación es observar sin juzgar. Observa durante una semana tus impulsos sexuales como un científico observa un fenómeno natural. Nota cuándo surgen, qué los desencadena, qué emociones los acompañan, cómo te sientes antes y después de ceder a ellos. No intentes cambiarlos todavía, solo observa. Esa distancia científica ya comienza a romper el automatismo de la compulsión. La segunda fase es la redirección consciente. Cuando sientas el impulso sexual, en lugar de ceder de inmediato o reprimirlo, experimenta canalizarlo hacia algo creativo o productivo. Haz ejercicio intenso, trabaja en un proyecto importante, practica un arte, medita profundamente. Descubrirás que la misma energía que impulsa el deseo sexual puede estimular logros extraordinarios cuando se convierte conscientemente. La tercera fase es la integración espiritual. Aquí comprendemos que la energía sexual es una manifestación de la fuerza creativa universal, la misma fuerza que mueve las estrellas y hace crecer las plantas. Al conectarnos con esta perspectiva más amplia, nuestra relación con la sexualidad cambia radicalmente. Ya no vemos el deseo sexual como una debilidad a combatir, sino como una fuerza sagrada que honrar y dirigir. Napoleon Hill descubrió que los hombres que alcanzaban este nivel de integración
desarrollaban lo que él llamó el sexto sentido, una intuición refinada, la capacidad de percibir oportunidades que otros pasan por alto, una conexión con fuentes de inspiración que parecen provenir de dimensiones superiores de la conciencia. Habían transformado su energía sexual en energía espiritual, el impulso primitivo en sabiduría superior, pero este viaje requiere coraje para enfrentar a nuestros demonios internos. Cada hombre que inicia el proceso de transmutación sexual debe estar dispuesto a enfrentar resistencia, tanto interna como externa. El subconsciente, condicionado durante años, luchará por mantener los viejos patrones. Amigos, familia y la sociedad en general pueden no entender ni apoyar esta transformación. Se necesita una determinación inquebrantable y una fe absoluta en uno mismo y en la capacidad de evolucionar. Durante este proceso es común experimentar la noche oscura del alma, periodos de intensa turbulencia emocional, cuando todas las heridas no sanadas emergen. Algunos sienten ira, otros profunda tristeza, otros temor o depresión temporal. Estos síntomas no son señales de fracaso, sino pruebas de que la transformación se está produciendo. Es como una operación espiritual, dolorosa en el momento, pero necesaria para la sanación completa. El apoyo de mentores, libros inspiradores, prácticas espirituales, y cuando sea necesario, ayuda profesional, puede ser crucial en esta etapa. Napoleon Hill enfatizó la importancia de rodearse de personas que compartan los más altos valores y brinden ánimo en los momentos difíciles. Quien intenta recorrer este camino solo, se coloca en desventaja. A medida que avanza la transmutación, comienzan a manifestarse cambios extraordinarios. El primero es un aumento notable de energía física y mental. Al dejar de malgastar nuestra energía vital en distracciones sexuales, esta se acumula y se vuelve disponible para otros fines. Es como desconectar electrodomésticos innecesarios en una casa. De repente, hay mucha más energía para los aparatos realmente importantes. El segundo cambio es el refinamiento de la concentración. Una mente que ya no está constantemente asediada por fantasías sexuales, desarrolla una claridad y un enfoque que sorprenden al propio hombre. Proyectos que antes parecían imposibles se vuelven manejables. Metas que eran simples sueños lejanos comienzan a materializarse mediante trabajo persistente y enfocado. El tercer cambio es el desarrollo del magnetismo personal. Hill observó que los hombres que dominan su energía sexual irradiaban una presencia especial, un aura de autocontrol y propósito que atraía naturalmente a otros. No se trata de atracción sexual superficial, sino de un magnetismo más profundo, fundado en la integridad, la autenticidad y la fuerza interior. Esos hombres se convirtieron en líderes naturales, no porque buscaran dirigir, sino porque otros los reconocían instintivamente como confiables y respetados. El cuarto cambio es el despertar de la creatividad. La energía sexual es pura energía creativa. Cuando no se desperdicia en placeres efímeros, busca otras formas de expresión. Muchos hombres que atraviesan el proceso de transmutación descubren talentos artísticos que desconocían, generan ideas innovadoras para sus negocios o encuentran soluciones creativas a problemas que los habían aquejado durante años. Pero el cambio más profundo es el espiritual. El hombre que aprende a dominar su energía sexual desarrolla una conexión con aspectos superiores de sí mismo que antes yacían latentes. Empieza a experimentar momentos de profunda paz, revelaciones espirituales, sentimientos de unidad con algo más grande que él. No se trata de religiosidad impuesta, sino de un despertar natural hacia dimensiones más elevadas de la experiencia humana. Napoleon Hill comprendió que esta transformación espiritual era el verdadero propósito de la transmutación sexual. El éxito material, el magnetismo personal, la creatividad, todo ello son consecuencias secundarias de un proceso más profundo de evolución de la conciencia. El hombre que domina su energía sexual, domina en realidad
la fuerza fundamental que impulsa toda su existencia. Es importante entender que este viaje no tiene un punto final definitivo. La transmutación sexual no es un logro que se obtiene una sola vez y luego se conserva automáticamente. Es un proceso continuo de elecciones conscientes, un refinamiento constante de la capacidad para dirigir nuestra energía vital hacia fines cada vez más elevados. Habrá días más fáciles y días más desafiantes. Lo vital es mantener la dirección general, incluso ante retrocesos temporales. Muchos hombres que inician este viaje cometen el error de aspirar a la perfección inmediata, se imponen metas rígidas y se castigan severamente por cada traspié. Este enfoque resulta contraproducente, pues genera tensión interna y culpa, que pueden intensificar aún más la compulsión. La verdadera maestría sobre la energía sexual se desarrolla mediante la paciencia, la autocompasión y la dedicación continua al crecimiento personal. Napoleon Hill enseñó que el hombre sabio no se juzga por las caídas temporales, sino por su capacidad para levantarse y continuar en la dirección correcta. Cada retroceso es una oportunidad para aprender más sobre uno mismo, identificar detonantes emocionales que necesitan atención, fortalecer la determinación y perfeccionar las estrategias de autocontrol. Otro aspecto crucial de la transmutación sexual es comprender que no significa el fin de una sexualidad sana. Muchos hombres temen que dominar su energía sexual los haga menos atractivos para las mujeres o reduzca su capacidad de disfrutar de la intimidad física. En realidad, ocurre lo contrario. El hombre que domina su energía sexual se vuelve mucho más atractivo, no porque busque desesperadamente la confirmación sexual, sino porque irradia autenticidad, propósito y autocontrol, cualidades magnéticas. Cuando este hombre decide conectarse sexualmente, lo hace desde una posición de abundancia y elección consciente, no desde la compulsión o la carencia. Su sexualidad se convierte en una expresión de amor, conexión y creatividad compartida, no en una huida de responsabilidades, ni en una búsqueda vacía de placer. Paradójicamente, al depender menos del sexo, se vuelve más capaz de disfrutar plenamente de la intimidad, cuando ésta surge de manera natural. Hill observó que los hombres más magnéticos y exitosos de su época compartían la capacidad de disfrutar de la sexualidad, sin convertirse en esclavos de ella. Habían encontrado el equilibrio perfecto entre la expresión y la moderación, entre el placer y el propósito, entre la satisfacción personal y la contribución al mundo. Ese equilibrio no se logra mediante fórmulas rígidas o reglas externas, sino mediante el desarrollo de una sabiduría interior que sabe intuitivamente cuándo decir sí y cuándo decir no a los impulsos sexuales. Es como un músico experimentado que no necesita pensar conscientemente cada nota que toca. Su maestría se refleja en una respuesta natural y fluida a las demandas de la música. Para desarrollar esa sabiduría interior, es necesario cultivar lo que Hill llamó conciencia expandida, la capacidad de ver más allá de las gratificaciones inmediatas y percibir las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones. El hombre ordinario toma decisiones sexuales basadas en lo que quiere en ese momento. El hombre evolucionado basa sus decisiones en quién quiere llegar a ser y qué legado desea dejar. Esta perspectiva a largo plazo transforma completamente nuestra relación con la energía sexual. Cuando comprendemos que cada elección que hacemos no solo forma nuestro presente, sino también nuestro futuro, y el de quienes amamos, desarrollamos naturalmente una mayor responsabilidad sobre cómo usamos nuestra energía vital. Napoleon Hill notó que los verdaderos grandes de la historia se guiaban por una visión que trascendía sus necesidades personales inmediatas.
Habían conectado su energía sexual individual con fines universales, la creación de belleza, la resolución de problemas humanos, la elevación de la conciencia colectiva, el progreso de la civilización. Esa conexión con algo mayor que ellos mismos proporcionaba el combustible emocional necesario para sostener el proceso de transmutación incluso en los periodos más difíciles. Aquí llegamos al núcleo del mensaje de Napoleon Hill sobre la energía sexual. No debemos malgastarla en el placer egoísta, sino emplearla al servicio de algo más grande. Cuando entendemos que somos custodios temporales de una fuerza que pertenece al universo entero, desarrollamos un profundo respeto por esa energía y una poderosa motivación para usarla con sabiduría. Este entendimiento marca la transición del hombre ordinario al hombre extraordinario. El hombre ordinario ve la energía sexual como una propiedad personal, algo que tiene derecho a usar a su antojo. El hombre extraordinario ve la energía sexual como una herramienta sagrada confiada a él para convertirla en valiosas contribuciones al mundo. Al cambiar esta perspectiva, la transmutación sexual deja de ser un sacrificio doloroso y se convierte en una celebración gozosa. Ya no nos privamos de algo placentero, elegimos un placer mayor, más duradero y significativo. Cambiamos gratificaciones efímeras por logros eternos. El hombre que completa este viaje de transmutación descubre que ha roto mucho más que el hechizo del comportamiento sexual compulsivo. Ha roto el hechizo de la mediocridad, el victimismo y la dependencia emocional de factores externos. Ha descubierto que dentro de sí habita una fuente inagotable de energía, creatividad y poder que no depende de circunstancias externas para manifestarse. Este hombre ya no necesita buscar validación mediante conquista sexual porque ha encontrado una confirmación más profunda en su capacidad de crear valor en el mundo. Ya no desperdicia energía en fantasías porque su realidad resulta más apasionante que cualquier fantasía. Napoleon Hill nos enseñó que dominar la energía sexual equivale a dominarse a uno mismo, y el hombre que se domina a sí mismo posee la llave para dominar cualquier circunstancia externa. Se convierte en el arquitecto de su propio destino, el autor de su propia historia, el creador de su propia realidad. El viaje para romper el hechizo de la compulsión sexual no es fácil, pero es posible. Requiere coraje para enfrentar nuestra sombra, disciplina para mantener nuevos hábitos, sabiduría para distinguir entre impulsos destructivos y energía creativa, y fe para creer que somos capaces de una transformación profunda. Pero para quienes tienen el valor de empezar este viaje, las recompensas son inconmensurables. Descubren una fuerza interior que desconocían, una claridad mental que ilumina todos los aspectos de su vida, un magnetismo personal que atrae oportunidades y relaciones significativas, y una conexión espiritual que da sentido y propósito a cada día de su existencia. El hechizo puede romperse, la energía puede transmutarse, el hombre ordinario puede volverse extraordinario. Todo comienza con la decisión valiente de dejar de ser esclavo de impulsos inconscientes y asumir el papel de maestro consciente de tu propia energía vital. Esa decisión, tomada con sinceridad y sostenida con determinación, es el primer paso hacia una vida de logros que superarán tus sueños más audaces. El poder siempre ha existido dentro de ti. La transmutación siempre ha sido posible. Lo único que faltaba era el conocimiento y la determinación para emprender el viaje. Ahora posees ambos.